La paz del Señor en esta hora. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos y hermanas que del otro lado están mirando este video. Dios les bendiga ricamente a cada uno de mis hermanos y hermanas en cada rincón de la Argentina, aún allí nuestros hermanos también que están en la nación del Paraguay. Dios les bendiga. Y a todos aquellos donde pueda llegar este video, esta filmación, donde día tras día los siervos de Dios van compartiendo palabras para la edificación, para la fortaleza de los hermanos. Dios bendiga a los amigos, a las amigas que escuchan, personas que quizás por primera vez están viendo este tipo de audios, viendo este tipo de videos acerca de lo que nosotros predicamos, transmitimos, aquello de lo que Dios un día puso en nuestro corazón, el deseo de poder llegar a usted con la palabra y que la palabra pueda ser de beneficio para su vida. Es nuestra oración, la de cada uno de los siervos que participamos en esto y aún de todos aquellos que apoyan, que trabajan, aún del otro lado de la cámara están los hermanos que editan, los que filman, por quienes todos nosotros oramos para que la bendición de Dios siempre repose. Hermanos, quiero invitarles en esta hora que me acompañen en la lectura de la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 9, allí en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Es de gozo, de alegría, hermanos. Sabe de que una de las cosas que creo que uno quizás desde niño puede llegar a ver en muchas naciones, en muchos lugares, acerca de la cruz. Distintas religiones por ahí enseñan acerca del sacrificio de la cruz, cada uno quizás con una perspectiva, pero nosotros, por la palabra de Dios, Dios nos muestra cuál fue el propósito de Jesucristo en aquella cruz. Usted puede decir, porque mucha gente cree en Jesús, mucha gente tiene una cruz como un símbolo religioso, como una señal de su fe, de lo que han creído. Quizás muchos no comprenden, y esto es lo que siento de poder compartir con ustedes en esta noche, el poder darle por medio de la palabra un poco lo que hemos entendido acerca de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue solamente algo anecdótico o algo cinematográfico para que Él se hiciera ver al mundo lo que Él podía hacer, sino que fue el propósito y el plan de Dios para dar al ser humano, al hombre, a la mujer, la oportunidad de una vida eterna, de una salvación eterna. Hermanos, y recuerdo en una ocasión, hablando con un pastor, habíamos tenido una reunión de Santa Cena, era un día domingo por la tarde, a la mañana distintas filiales habían estado compartiendo la Santa Cena, y charlando con un siervo por la tarde, comentábamos cómo estuvo la reunión, lo que había pasado, contando las anécdotas, los testimonios, y yo pienso de que cuando nombro esto, ¿cuántos de ustedes, queridos hermanos, se recordarán los días que teníamos esa libertad de poder estar en el culto y compartir aquellas reuniones tan hermosas donde participábamos de aquellos símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor? Y me recuerdo que cuando hablaba con este pastor, él me decía, me hizo una pregunta, y esa pregunta me trabajó siempre. Me decía, nosotros
todavía en este tiempo no terminamos de comprender todo lo que significó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y lo que generó el momento en el que Él entregó su vida y cuando Él expresó diciendo, consumado es. Hermano, y meditando en eso, sabe de que desde ese día siempre me quedó esa meditación. Primeramente para mí decía, yo he comprendido, Señor, yo lo entiendo lo que Dios me dio por medio de su Hijo cuando Él en ese sacrificio se entregó por mí, porque yo era el que merecía ese lugar, yo era el que merecía estar allí, pero Él lo hizo por mí. Gloria a Dios. Ahora, en esto quiero entrar y en esto le quiero, en esta hora, por medio de este video, poder transmitirle. Antiguamente, como hemos tomado lectura en este pasaje de Hebreos capítulo 9, usted encuentra, el versículo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Viene hablando de algo que comenzó en el primer versículo de este capítulo, donde él viene presentando lo que acontecía cuando los sacerdotes llevaban las ofrendas, hacían los sacrificios, en aquel, por así decirlo, primer templo que tuvo el nombre de tabernáculo, donde Dios, allí en el libro de Éxodo, le habla a Moisés y le muestra, luego de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto y luego de que ellos estaban en el desierto, Dios le muestra en el proceso donde Moisés estuvo en 2 ocasiones, 40 días y 40 noches, allí arriba en el monte, Dios le muestra una de las cosas fundamentales que Moisés tenía que hacer construir. Por medio de la colaboración de todo Israel en ese momento, ellos tenían que edificar el tabernáculo de reunión. Y una de las cosas que usted encuentra en el libro de Éxodo, cuando luego de que habla de las plagas, de la salida de la esclavitud, donde Dios le empieza a mostrar el tabernáculo, Dios le decía puntualmente a Moisés que él se cuidara de hacerlo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Quiere decir que cuando él estaba en el monte viendo, recibiendo la instrucción de Dios, Dios le mostraba al mismo momento cómo tenía que ser el tabernáculo. Y Dios le dio los detalles de cada una de las partes que formaban aquel lugar llamado el tabernáculo de reunión. Y cuando el escritor a los Hebreos hace referencia a esto, entendemos por medio de la palabra de Dios que aquel primer tabernáculo donde Moisés estuvo edificándolo, aquel primer tabernáculo representaba lo que luego Cristo iba a hacer. Y no quiero detenerme en cada uno de los utensilios o de lo que formaba parte del tabernáculo, pero sí puntualmente en las 2 habitaciones más importantes que tenía. Una se llamaba el lugar santo y la otra se llamaba el lugar santísimo. La Biblia habla cuando Dios le empieza a instruir a Moisés cómo debía él realizar, luego de haber edificado el tabernáculo, los cultos y cómo los sacerdotes se iban a desenvolver en ese lugar, le muestra cómo se tenía que hacer. Y como dije, había un lugar llamado lugar santo donde los sacerdotes entraban continuamente, donde ellos estaban ahí y cuando ministraban al pueblo fuera del tabernáculo, el pueblo no podía ingresar, solamente los sacerdotes, pero luego del lugar santo había otra habitación llamada el lugar santísimo. En ese lugar solamente podía ingresar el sumo sacerdote en ese año, pero no podía entrar sin sangre. Él tenía que entrar con la sangre de un animal como el precio por causa de los errores cometidos por el pueblo. En esa ocasión se celebraba en la fiesta de la Pascua, donde el sacerdote cumplía con ese ministerio. Entonces, ellos sacrificaban al cordero pascual y luego ingresaban en aquel lugar, luego de haber hecho el sacrificio, entraba en un recipiente, llevaba sangre y con eso se presentaba delante de Dios tan solamente una vez al año. Y esto creo que muchos cristianos lo saben, que ese lugar estaba velado y que cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, Él
abre el camino al lugar santísimo. Una de las cosas que usted se recordará, que uno de los milagros que acontecieron cuando Cristo exclama en la cruz, consumado es, fue que el velo del templo se partió al medio, de arriba hacia abajo. Un velo que tenía una altura de 10 metros, de arriba hacia abajo, como si alguien con un instrumento cortante de filo desde arriba comenzara a cortar. Nadie humanamente podría haberlo hecho. Pero ahí era el camino que Cristo abría. ¿Qué representaba eso? Ese milagro parecía algo sin sentido, se rompió. No, en el ámbito espiritual significaba de que el camino al lugar santísimo estaba ahora abierto por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, cuando, si usted lee en los primeros versículos de este capítulo 9 de Hebreos, va hablando acerca de cómo estaba formado. No da mucha información porque lo que quiere hacer el escritor a los hebreos es introducirnos que ahora está Cristo. Por eso dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estaba hablando de sí mismo. Ese tabernáculo era la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y no por sangre de machos cabríos, como antiguamente hacía el sacerdote, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ese es, hermano, el punto donde nosotros tenemos que frenarnos. Usted, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, usted que un día recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, los que han dado el paso de fe fundamental para la salvación del bautismo por las aguas, gloria a Dios, tiene que entender de que en Cristo Jesús usted ha obtenido esta eterna redención. Y sabe que la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud a una persona, poner término a alguien que está sufriendo por causa de algún dolor, de alguna pena. La palabra redención es lo primero que en la Biblia encontramos, lo que Cristo hizo por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario, nos redimió del pecado, nos redimió de la destrucción. Y mire, y para esto yo le quiero mostrar por la palabra de Dios, para que usted, así como a mí me ha sido de mucho beneficio, pueda también tener certeza por la palabra, no por lo que una persona pueda decirle, sino por lo que la palabra, la bendita palabra de Dios nos ha dejado establecido. Mire lo que dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a tomar lectura desde el versículo 13, para que entienda de qué nos redimió Jesucristo en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, una de las primeras cosas que el Señor Jesucristo nos otorgó a usted, a mí, es redimirnos. O sea, nos rescató de una maldición que estaba determinada para nuestra vida. La Biblia dice de que éramos por naturaleza hijos de ira y que para nosotros estaba determinada la muerte, pero Cristo nos redimió. Ahora, ¿por qué por medio de la cruz? Porque en la antigüedad Dios envió la ley para darle al pueblo a conocer cuál era la santidad de Dios, y que en la ley se manifestaba al ser humano lo inaccesible que era Dios a causa de su santidad, porque la ley determinaba de que aquel que no cumplía con alguno de los parámetros o de las ordenanzas de aquella ley era culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque el que vivía conforme a la ley tenía que obedecerla del principio al final. Entonces, obviamente nadie podía lograr eso, pero Cristo lo logró. Por eso dice la palabra que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y le voy a leer en Deuteronomio rápidamente,
lo que decía aquella ley tocante a esa maldición. Por eso el escritor a los Gálatas, Pablo, lo dice de esa manera. Capítulo 21 de Deuteronomio. Versículo 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Y preste atención, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y acá lo aclara: porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese, la misma ley que había sido establecida por el mismo Jesucristo determinaba que el que era colgado en un madero era maldito por Dios. Por eso, si usted mira en la tradición de Israel, ellos cómo sacrificaban a una persona que había cometido un delito grave. Lo apedreaban. Ellos lo mataban o lo juzgaban por medio de la lapidación. No crucificaban ellos. Y uno puede llegar a entender con esto por causa de que el crucificado, el colgado, era maldito por Dios. Por eso, cuando la Biblia dice de que Él nos redimió, nosotros sin Cristo estábamos malditos en este mundo. Y usted mira, epa, no, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo soy un maldito? ¿Sabe de que la palabra de Dios le dice cuando Adán cometió el pecado y Dios le da la sentencia a Adán de su desobediencia, le dice: Adán, por tu causa maldita será la tierra? ¿Y nosotros de dónde fuimos tomados? Del polvo fuimos tomados nosotros. Entonces, para nosotros era esa sentencia. Por eso Cristo nos redimió. Como dice en este pasaje de Gálatas, que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjese el primer punto en el cual usted hoy se puede gozar de ser un hijo de Dios, de que Cristo lo redimió. Si usted dice: me siento un fracasado, me siento, pareciera de que todo me va mal, todo me sale mal. Vio que se dice por ahí de forma hasta vulgar que está una persona maldecida, hasta los perros le orinan, dice, porque como diciendo: me va todo mal. Mire, no, usted en Cristo Jesús, usted tiene que tener una actitud diferente como cristiano. Si algo no sale como usted quiere o ve que le va mal, recuerde de que en Cristo Jesús usted tiene una herencia y tiene un Padre que ahora le oye y está con usted. Pero bueno, continuamos. Otra de las cosas que nosotros podemos ver de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Una de las cosas que Él logró fue sustituirlo a usted y a mí. O sea, Él tomó el lugar, como dije en un principio, que me correspondía a mí, y fue Él el crucificado. Y la palabra de Dios dice, yo se lo voy a estar leyendo en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y sobre el mismo versículo vamos a ver un pasaje muy conocido en Isaías capítulo 53. Del versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esto? De que Cristo Jesús lo sustituyó a usted y a mí. Él fue aquel ofrecimiento sustituto. Él, en lugar de ir nosotros a la cruz, fue Él. Ese es otro de los logros que en la cruz del Calvario nosotros hemos alcanzado por medio del sacrificio de Jesucristo. Él nos tomó a nosotros. Él fue el vicario nuestro. Él se entregó por nosotros para que usted y yo tengamos ahora vida.
Por eso, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, como hemos leído, dice de que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y también termina diciendo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese, hermano, qué privilegio tenemos como hijos de Dios en este tiempo. Si usted está apesadumbrado, triste, angustiado, porque no nos podemos ver en la iglesia, porque no podemos una cosa o la otra, hermano, mire si no es motivo en Dios el saber de que en Cristo Jesús tenemos esta victoria tan grande. Gloria a Dios. El saber de que Él me redimió, saber de que Él me reemplazó a mí, me sustituyó a mí. Yo tenía que estar ahí, pero Él se puso por mí, aleluya. ¿No le da a usted estos pasajes la felicidad de decir gracias, Señor? Porque ahora entiendo por tu palabra. Entiendo por tu palabra lo que tú has hecho por mi vida. Pero hay más todavía, hermanos. Fíjese, la palabra de Dios también nos enseña que el sacrificio de Jesucristo para usted y para mí fue reconciliador. ¿Por qué? Porque Él logró reconciliarnos con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 18 y 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese que Dios entonces nos dice ahora por esta palabra que Él nos estaba reconciliando por medio de Jesucristo. ¿Alguna vez ha estado peleado con alguien? ¿Alguna vez ha tenido algún altercado con otra persona? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. ¿Y cómo logró subsanar ese obstáculo? ¿Cómo logró sobrepasar ese problema? Por medio de una reconciliación, quizás un reconocimiento, mira, perdóname, me excedí, estuve mal, o la otra parte, no, yo también te pido disculpas. Entonces, uno cómo se siente cuando se reconcilia con la otra persona. Cuánto más en el matrimonio, cuánto más un padre con un hijo, cuánto más hermanos en la fe, hermanos en Cristo, porque vaya si no pasa en la iglesia, ¿verdad? Que usted puede tener un problema con el hermano, con la hermana, y porque me trató así, porque yo estoy molesto. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que Dios en Jesucristo nos reconcilió. ¿Con quién? ¿Con mi hermano? ¿Con mi hermana? No, el primer problema con el que me tenía que reconciliar era con el de arriba. No teníamos forma de arreglar los problemas para con Dios. No teníamos forma de decirle, mira, Señor, yo de esta manera voy a resolver el problema que tengo contigo. No había nadie. Sin embargo, Cristo en la cruz del Calvario, como dice su palabra, nos reconcilió. Y fíjese que dice algo que todos los cristianos tenemos que practicar. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No es un tema que quiero tocar, pero sí le dejo la pregunta. ¿Siente que está bien con todos? Que Dios nos ayude, hermano, Primeramente a mí, gloria a Dios. Pero fíjese lo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. En la cruz del Calvario nos dio la reconciliación con Él. Y hay otro pasaje que hace también referencia a esto. En el libro de Colosenses, capítulo 1. Versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria a Dios. En otro tiempo, cualquier cosa en nuestra vida. Y tenemos cantidad de testimonio.
Y es lindo cuando los siervos que pasan a predicar comparten a veces el testimonio de su vida lejos de Cristo y las cosas terribles que en la vida les tocó pasar. Pero cuando llegó esto, Dios reconcilió. Dice que en nuestra mente éramos enemigos y Él nos reconcilió, dice, por medio de la muerte. Quiere decir de que hoy usted, si tiene un problema con alguien, hermano, mire, el primer problema que usted tenía era con el Señor. Hubo en una ocasión el profeta Samuel le dice al rey Saúl, cuando Saúl desobedece y le dice, si un hombre tuviese problema con otro hombre, jueces intercederán, como diciendo, alguien va a juzgar el asunto entre esas dos personas. Pero, ¿quién va a interceder cuando tienes un problema con Dios? Como cuando si usted tenía un problema con Dios, ¿y ahora cómo lo resolvía? Por medio de Cristo. Por eso cuando nosotros fallamos, cuando cometemos algún error, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, automáticamente al venir arrepentidos y humillados a Cristo, otra vez somos reconciliados con Dios por medio de la obra que Cristo hizo por usted y por mí. Por esto es importante que usted entienda lo que Él logró para su vida y para mi vida por medio del sacrificio de la cruz. Nos reconcilió. Como hemos dicho, primeramente nos redimió. Después dijimos de que fue algo, nos sustituyó a nosotros, nos reconcilió con Él. También la palabra de Dios dice de que el sacrificio de la cruz de Jesucristo cumplió los requisitos de la ley en cuanto a lo que la ley demandaba para todos los pecadores. Yo se lo voy a estar leyendo también ahora en el libro, como ya lo hemos leído en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía maldito todo lo que es colgado de un madero. Pero también 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Quiere decir que los términos penales que la ley demandaba para que tuviese justicia, nosotros lo logramos por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso, iglesia, que en esta hora, cuando usted escucha este audio, quizás a la noche, a la mañana, a la tarde, en el momento que usted puede estar allí escuchándolo, pueda tener su palabra, su Biblia, y pueda ir también leyendo estos pasajes para que su fe se afirme, para que su conocimiento se afiance por medio de esta palabra. Dios dice de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Para que nosotros fuese hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Fíjese, hermano, hay personas que cuando Dios trató conmigo allí, me recuerdo en mi juventud, una de las cosas que en mi mente había, una de las sentencias que sobre mi vida yo no podía sacarme de la cabeza, era el hecho de que yo no era digno, de que yo le había fallado a Dios, de que yo no merecía su perdón, de que yo no merecía otra oportunidad. Había una convicción tal en mi corazón de que era culpable de todo lo que había hecho. No podía yo decir, no, fue por ignorancia, bueno, no, yo lo hice porque no me di cuenta. Yo sabía que había hecho mal. Era algo que no me dejaba, pero no me daba cuenta de que en ese momento era el Espíritu Santo que estaba poniendo la convicción del error para llevarme al arrepentimiento. Y por medio de Jesucristo, Dios me hizo justicia por medio de Él. Quiere decir de que cuando Dios trató de esa manera, yo me he dado cuenta de que hoy yo soy hecho justicia de Dios. Alcancé la justicia. Uno puede decir como cristiano, yo tengo justicia en Dios. Vio que a veces decimos, quiero justicia, quiero que me hagan justicia, quiero esto. ¿Cuántas veces los pastores en la iglesia recibimos los problemas de las congregaciones? Y muchos hermanos a veces, hermano, usted tiene que hacer algo, usted tiene que ir y hacer algo con esa persona. Cuando uno puede hablar, cuando uno puede hacer algo, bien, gloria a Dios. Pero la mayor justicia viene siempre de arriba. El mayor trato tiene que venir de arriba. Porque si una persona se obstina en ser rebelde, en pecar, en ser una persona problemática, se tendrá que arreglar con Dios nada más. Pero mientras usted y yo caminemos en esta justicia, dice, Cristo no conoció pecado, dice la Biblia.
El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir, por usted y por mí. Entonces entendemos que ahora también en el sacrificio de Cristo, Dios nos dio justicia en él. Y también la palabra de Dios dice de que por medio de Jesucristo, Dios nos reconcilió. Y mire lo que dice la Biblia en el libro del mismo 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya lo habíamos leído, pero para que entienda de lo que nosotros tenemos que hacer en Él. Estamos reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque fuimos hechos justicia por Él, porque Cristo fue nuestro sustituto. Él nos reemplazó en esta tarea que ninguno de nosotros podía cumplir. Gloria a Dios porque solo Cristo lo logró. Pero también dice, hermanos, una de las cosas puntuales para que usted entienda por qué Cristo sufrió. Cristo lo hizo de forma voluntaria. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2. También un pasaje que quizás es tan hermoso por cómo lo presenta Pablo cuando se lo escribe a la carta de los Filipenses. Dice capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 6. Esto habla de que Cristo lo hizo de forma voluntaria, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esta palabra? Que Cristo lo hizo de forma voluntaria. Nadie se lo impuso. Nadie lo obligó. En el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17. Por esto me ama el Padre, acá está hablando Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hermano, Jesucristo lo hizo de forma voluntaria. Por eso cuando usted llegó un día a la iglesia, a usted una persona le invitó y le dijo si usted quería aceptar a Cristo, quería recibir a Cristo en su corazón. Nadie lo obligó. Nadie le dijo, estás obligado. No, porque Dios nos dio a nosotros la oportunidad de escoger. Ya desde el comienzo de la creación, cuando Dios crea todas las cosas y en el último día de la creación, en el sexto día, lo crea al hombre, Dios puso en el huerto del Edén el árbol del bien y del mal, para que el hombre siempre tuviese la oportunidad de escoger, de elegir lo que iba a tomar o la decisión que iba a tomar. Por eso, algo de lo más glorioso que podemos ver en la cruz de Jesucristo es de que Él lo hizo de forma voluntaria. Él no estaba obligado a morir. A esto me quiero referir. Él no estaba obligado a sufrir por usted y por mí. Hermano, mire tanto sufrimiento, tanto desprecio, tanto maltrato que padeció. Gloria a Dios, y lo hizo de plena voluntad. Lo hizo porque pensaba en nosotros, porque nos quería rescatar, porque nos quería redimir. Por eso Él decía, yo pongo mi vida, yo tengo poder para ponerla, nadie me la va a quitar. Yo tengo poder para ponerla. Él lo hizo porque te ama, iglesia. Por eso cuando usted sirve a Cristo, cuando usted está en la obra, cuando usted está en su casa de alguna o de otra manera sirviéndolo, tiene que ser también de voluntad. Porque si uno le dice, bueno, te impongo que hagas esto, y usted lo hace quejándose, ya no es voluntario, ya no sirve. Y esto aplica a todas las cosas que en la iglesia uno puede hacer, hasta de colaborar con las ofrendas. Tiene que ser algo absolutamente voluntario. Porque si alguien le dice, no, estás obligado por esto y por lo otro, y usted lo hace con obligación, no sirve. Pero si Cristo hubiese dicho, mire, yo no quiero estar acá en la cruz, me obligó el Padre quejándose, me obligó el Padre ahí molesto y malhumorado porque tenía que sufrir. Y vemos de que no fue así,
Porque cuando él iba cargando el Evangelio de San Lucas, dice que cuando él iba llevando la cruz y en un momento se cae, las mujeres se acercaron a él y le dijeron: Maestro, lloramos por ti, como mostrándole compasión, misericordia, como para que tuviese un poquito quizás de alivio. ¿Y qué le dijo Jesús? Uy, por fin alguien que pensó en mí. Le dijo: no lloren por mí. No lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. ¿Por qué él dijo de esa manera? Porque él sabía que lo estaba haciendo de forma absolutamente voluntaria. ¿Sirve a Dios de forma voluntaria usted? ¿Sirve a Dios con un corazón sincero y fiel y feliz? ¿O está, a ver que no me vea el pastor, y si no me ve el pastor, bueno, hago la mía, hago cualquier cosa? No lo está sirviendo de forma voluntaria, es pura apariencia. Cuando usted sirve a Dios de forma voluntaria, usted es feliz, tiene paz en su corazón. Hay una comunión porque aquel sacrificio de Cristo permanentemente está trabajando en usted. Todos los beneficios que en la cruz del Calvario Cristo alcanzó permanentemente lo están alimentando a usted. Permanentemente le dan fuerza, lo animan, lo alientan a seguir adelante. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo de forma voluntaria también. Fíjese que los dos que estaban clavados a los costados de Jesús, cuando uno se empezó a burlar, el otro le dijo: nosotros estamos acá porque nuestras acciones nos llevaron a este lugar. Como diciendo, ellos no estaban de forma voluntaria, claro que no, pero eran culpables y merecedores de ese castigo. Como diciendo, pero el ladrón arrepentido decía: pero él no merecía este lugar. Un impío se estaba dando cuenta de que el que estaba en el medio de ellos no era merecedor de esa cruz. Pero sin embargo ese hombre le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último instante de su vida, ese hombre creyó y ese sacrificio de la cruz también lo rescató a él. Gloria a Dios. Por esto, hermano, como dijimos, este ministerio es de reconciliación. Cuando Dios perdona a alguien, Dios no le va a decir: mira que te perdoné y vos eras esto y vos eras aquello y vos eras aquello otro. No, el que se encarga siempre de recordarnos lo malo que éramos era el diablo. Porque la Biblia dice de que Él borró nuestras rebeliones. Él echó a lo profundo de la mar nuestras iniquidades. Él se olvidó. Como hemos leído en Isaías, Dios cargó en Él nuestras transgresiones. Él lo puso a Cristo para usted amarlo y rescatarlo. ¿Cómo está viviendo este tiempo? Yo sé que la falta de las reuniones de culto quizás a muchos ha afectado. Tenemos esa añoranza y ese extrañar distintos momentos en las congregaciones cuando compartíamos con los hermanos. Pero entendemos de que el propósito y la voluntad de Dios sigue el curso que en la historia Dios ha determinado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Renegando porque no me dejan ir a la iglesia? ¿O diciendo: Señor, me has cerrado aquello, pero Señor, el cielo sigue abierto? Jesucristo dice de que abrió el camino por medio de su sacrificio. Aquel velo que estaba cerrado, Cristo lo abrió. Hubo un rey llamado Usías que reinó y durante un tiempo en su reinado fue temeroso, sirvió a Dios, pero sin embargo dice de que en una ocasión el rey, el que tenía el cargo más alto en Israel, el que tenía el predominio en todas las decisiones, de repente un día agarró un incensario y dijo: yo voy al templo y voy a adorar también a Dios. El rey podía traer su animal, su ofrenda, podría dársela al sacerdote, podía decir: bueno, voy a darle esto a Dios y esto otro y aquello otro, y podía hacer un montón de cosas, pero lo que no podía hacer era entrar al templo. Y cuando este rey dice que se impuso y dijo: a mí nadie me va a frenar, y se mandó dentro del templo, los sacerdotes le dijeron: rey, no te he dado a ti, no, tú no puedes entrar. Y el rey en ese momento, cuando le dijeron que no, se enojó, y cuando se enojó dice de que la lepra empezó a brotar en su frente. ¿Qué representó eso? El castigo de Dios. ¿Por qué? Porque por más que era el rey, por más que gobernaba sobre todo, él no podía violar la ley de Dios, no podía invalidar la palabra de Dios. Ahora, si a usted le dicen: no, mira, vos no podés orar, vos no podés entrar a la iglesia, vos no podés buscar a Dios, usted ya tiene acá la palabra de Dios, la mejor verdad para su vida. Y cuando usted empieza a leer y empieza a darse cuenta de que Dios en Cristo cargó su pecado,
Dios lo reconcilió por medio de él. Cristo pagó el precio por usted. Cristo tomó su lugar. Entonces usted empieza a decir, macana, no, para un cachito. Yo puedo entrar a la presencia de Dios. Yo puedo creer en Jesús. Yo puedo acercarme a Dios en oración. Porque mira lo que me dice la palabra de Dios, de que yo tengo una entrada ahora por medio de Jesucristo. Si en este tiempo ese rey estuviera, podría decir ahora sí puedo entrar a adorar. Ahora sí puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se entra? Por medio de la fe, de la oración. No es de que usted en el templo ve que hay cortina y bueno, tengo que pasar del otro lado de la cortina. No, ahora es por la fe en Jesucristo. Por eso es importante de que entienda todo esto que Dios le ha regalado, todo esto que Dios le ha dado por medio de Jesucristo. Y una de las cosas importantes de este sacrificio es que fue algo que se hizo de una manera que cubrió todo. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa esto? La eficacia que la cruz del Calvario trajo a todo creyente. No hay lugar a duda. No hay lugar a que, bueno, sí, pero no. En la cruz del Calvario fuimos justificados para con Dios por medio de la fe. Por eso dice, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira que está azotando el mundo ya. Todo lo que está pasando. Dios empieza a mostrar que el que tiene el control es el mismo Dios. Y muchos por ahí dirán de forma hasta ofensiva, pensando de que Dios se va a ofender por lo que le digan. ¿Por qué Dios permite que se muera la gente por un virus? Dios jamás quiso que la gente se muera. Desde el principio vemos, y como hemos leído en esta noche, la palabra de Dios nos muestra que en Jesucristo Dios nos dio todo para que nosotros tengamos vida y esperanza. Pero cuando el ser humano cierra su corazón y se niega a Dios, la Biblia dice que también Dios lo entrega una mente reprobada para que ya no hagan cosas que convienen, porque ya Dios los ha reprobado. Fíjese, hermano, pongo el mismo ejemplo que puse recién del que fue crucificado con Jesús. Esos dos varones tenían una mente reprobada porque los que eran colgados de un madero en la ley romana eran criminales terribles que cometían los actos más malos. Y entonces ellos los condenaban de esa manera y era una forma de demostrarle a los demás que querían caminar de esa manera lo que les esperaba si también cometían los mismos crímenes. Y sin embargo, de esas dos personas de que tenían una mente reprobada y una vida que los llevó a la muerte, uno de ellos pudo decir en ese momento, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como diciendo, Dios le dio que su mente pensase correctamente y se dio cuenta de que estoy muriéndome, estoy condenado, no tengo más esperanza. Y estaba Cristo a su lado y entonces creyó. Hermano, usted puede decir, y ahora no tengo más esperanza. No, sí la tiene en Cristo. Hasta muchos de nuestros hermanos en la iglesia están siendo afectados por este virus. Y quizá ahí quiere entrar el miedo y el temor. Usted siga clamando, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos. Yo sé que el cuidado que tú tienes de mí, Señor, es especial. Yo sé que tú no vas a permitir que nada acontezca que no sea conforme a tu voluntad. Pero lo importante que usted tiene que pedirle a Dios es que su fe no falte. Es que su confianza en Dios no mengue. Nos puede suceder cuantas cosas, pero cuando estamos creciendo, cuando estamos firmes, aquel sacrificio de Jesucristo en nosotros es estable. Sabemos de que lo tenemos, lo hemos alcanzado, lo hemos logrado, porque Cristo ya lo dio, nos lo regaló. Aleluya. Hermano, por eso es eficaz. Algo eficaz es algo de que sirve,
algo que dice, no, usa esto, que esto es eficaz, algo de que seguramente te va a funcionar. Bueno, cuando usted viene a Cristo y cree que Él murió por sus pecados y lo acepta en su corazón, ese milagro de la cruz es eficaz para usted. Porque la Biblia dice de que Dios lo justifica por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo no sé si usted siente o tiene paz. Gloria a Dios cuando uno allí siente. Hermano, sabe que cuando uno camina, yo he experimentado esto. Momentos por ahí de estar mal, y cuando me he dado cuenta y automáticamente he pedido a Dios perdón y quizás a la familia le he pedido perdón por alguna actitud o algo, uno siente una paz que lo abraza, que lo embarga. Algo que uno dice, Señor, ¿de dónde viene esto? Es la cruz de Cristo que ahora en su vida está cumpliendo aquel propósito por el cual Él vino. Iglesia, Dios le bendiga. Quiera Dios, hay muchísimos más versículos quizás para leer, para que usted pueda afianzarse en su conocimiento en cuanto a qué es lo que logró Jesús cuando murió por mis pecados. Me recuerdo aquella pregunta que me hizo ese pastor ese domingo por la tarde y dije, Señor, yo comprendo realmente el sacrificio de la cruz, y eso me llevó a buscar, a leer, a ver qué es lo que el Señor había hecho por mi vida, cómo podía yo manifestarme en este conocimiento, y gloria a Dios porque el Señor me dio tanto gozo, hermano, cuando uno empieza a escudriñar y se da cuenta todo lo que se logró, todo lo que se alcanzó. Entonces, hermano, ya no hay motivo para estar enojado con el otro. Ya no hay motivo para estar ofendido. ¿Cuántas veces vivimos y abrazamos la ofensa y estamos mal y vivimos angustiados? Y por ahí decimos, hermano, ¿cómo hago? Pastor, dígame, me siento mal, estoy mal. Y uno sabe de qué, hermano, perdoná. Hermano, olvídate. Hermano, pedí a Dios que te ayude a perdonar. Así te sacas ese problema de encima. Y muchas veces me dicen, pero usted no sabe lo que me hizo. Hermano, cuando usted ve lo que le hicieron a Jesucristo, ¿y se acuerda cuáles fueron una de las frases que Jesucristo dijo en la cruz? Yo sé que sí que se acuerda. Cuando estaba crucificado con la corona de espinas, ya las manos estaban traspasadas por los clavos, los pies también, todo ensangrentado, ya debilitado por toda la sangre que había perdido. Él dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras. Podemos decir nosotros, Padre, perdónalo a fulano porque no sabe lo que hace. Que Dios nos ayude, hermano. Me ayude primeramente a mí, a usted que está del otro lado. Hoy, donde se clama justicia por todos lados, la justicia más grande que necesitamos ya la hemos alcanzado por la fe. Entonces Dios le dé fuerza, ánimo y le ayude a perseverar en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de la fase en la cual se encuentre su localidad, que usted pueda decir, Señor, fase 1, fase 5, lo que sea, tu palabra sigue teniendo poder y autoridad en mi vida. Por eso le animo, le invito, lea la Biblia, dedíquele tiempo a la oración, róbese el tiempo que se dedica para cuantas cosas, a tomar la palabra, a doblar su rodilla o de pie, levantar sus manos y darle gracias a Él, porque ya Cristo lo redimió, porque usted tiene una herencia eterna en los cielos, porque usted es salvo por la fe en Jesucristo. Hermano, hermana, que Dios les bendiga. Quiero hacer ahora una oración para ya finalizar esta palabra. Hermano, que a modo de enseñanza no me considero ni maestro ni nada, simplemente algo que en mi vida trabajó y sentí de compartirlo también. Espero que haya sido de beneficio y Dios le dé mayor sabiduría a usted y usted pueda por medio de la palabra encontrar muchos más versículos que le afianzan en su fe y pueda decir, gracias Señor, gracias porque ahora entiendo que soy salvo, ahora entiendo que estoy seguro, ahora entiendo que contigo lo tengo todo, que en ti, Señor, todas las cosas son posibles. Y entonces usted va a vivir en esa paz, en ese gozo, en esa satisfacción de saber de que con Cristo lo tiene todo. Hacemos una oración, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te doy las gracias en esta oportunidad, Señor, por darme este privilegio de compartir tu palabra.
Señor, tú sabes que en el corazón, Dios mío, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Cuando nosotros nos acercamos a través de ella por la fe, Señor, podemos ver, Dios mío, aquello tan grande que nos diste cuando en la cruz del Calvario tu Hijo se entregó por nosotros. Éramos inmerecedores, éramos dignos de pena, éramos culpables de todo, pero sin embargo, como hemos visto en tu palabra, Cristo hizo todo aquello que nosotros no podíamos lograr. Mira en esta hora, Señor, cuánto de mis hermanos o de mis hermanas quizás se sienten que no pueden, que están derrotados, que están mal, Señor. Dios mío, yo sé que del otro lado de este video tu Espíritu Santo puede obrar en esos corazones, puede obrar en esas vidas, Señor. Trabaja en sus vidas, Señor mío. Pon convicción de pecado, cambia los corazones de aquellos que están mal, de aquellos que están en un tormento, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Alienta, anima, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los amigos, amigas que están escuchando, las personas por primera vez, Señor, puedan entender que Cristo murió por rescatarlos. Gracias te doy en esta hora por haberme regalado esta oportunidad de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.